Para continuar avanzando en nuestra serie de autoridad interna, To keep advancing in our series of internal authority, le invito a que nos preguntemos esto. I invite us to ask ourselves this. ¿Dónde tienen raíz mis limitantes? Where my limitance has the root? Pregúntese usted mismo, Ask yourself that ahí en este momento, in this time. ¿dónde está la raíz de todos mis limitantes? Where are the root of all my limitants? De aquellas áreas que quiero cambiar y no puedo. Of those areas that I want to change, but I can't. De aquellas cosas que intento y no logro. Of those things that I try, but I cannot achieve. Porque aunque soy bueno para unas cosas, para otras no lo soy. Why, if I'm good for some things, for other ones, I'm incapable to do those? ¿Dónde radica la incapacidad del hombre? Where man's incapacity lie? Para que entendamos esto, quiero que tengamos presente este ejemplo. So for understand this, I want to keep in mind this example. Un gran matemático A great mathematician que tiene la habilidad de resolver problemas y cálculos enormes. that has the great ability to resolve problems and calculations that very complex, Con una compleja sabiduría, conocimiento, with a great complex knowledge, puede solucionarlos todos esos problemas matemáticos. can resolve all these problems that are mathematics problems. Además, ese matemático tiene el apoyo de la tecnología, And even this mathematician has the help or support of technology que potencializa su capacidad. that increase his capability. Es decir, es muy bueno. It's to say he is very good. Pero al llegar a casa, But when he gets home, descubre que no sabe cómo lidiar con su esposa. he discovers that when he gets home, he cannot deal with his wife. No entiende por qué sus hijos van en contravía a todo lo que le enseña. He doesn't understand why his children takes another route from what he's teaching them. Y no acaba de entender por qué siente un vacío constante que no lo llena nada. And he he cannot comprehend why there's an emptiness that is constant and nothing fills it. Ese es el ser humano. This is the human being, Todos nosotros all of us. vivimos intentando resolver un gran rompecabezas We try to resolve a great puzzle al que en algunas partes nos hacen falta piezas. in which some part of this puzzle there are missing pieces. Viviendo con toda capacidad. Living with all capacity, Todos tenemos toda capacidad, we all have a great capacity, pero vivimos limitados en muchas áreas. but we live limited in many areas. En muchas áreas mantenemos buscando solucionar asuntos In many areas, we are trying to resolve affairs que no sabemos cómo solucionar. that we don't know how to resolve them. Y damos vueltas y vueltas en ocasiones en algo mismo, And we go around in the same point, como un perro tratando de morderse la cola, like a dog trying to bite his tail de un círculo a otro, from a circle to another one. como un perro. ¿Lo ha visto? Have Tratando you de seen morderse that la cola. dog going around trying to chase his tail? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un perro y nosotros? Do you know what is the difference between a dog and us? Que el perro tiene la gran facultad That the dog has the great faculty de mantener su objetivo en mente. to keep his objective in mind. Nosotros no. We do not. Somos cambiantes. We are changeable. Un día queremos morderla así, otro día queremos morderla así, otro día no queremos morderla. One day we want to bite it this way, another way we want to bite it another way, and the next day we don't want to bite it. La razón de todos estos limitantes The reason of all these limitants se encuentran en un solo lugar. are found in one place. Sea cual sea el limitante que usted y yo vivamos, Whichever is the limitant that you and I are living en cualquier área, in any area, sea cualquier limitante que tenga cualquier hombre sobre la tierra, whichever it is the limitant that any man in earth may have, todo limitante de la humanidad any limited from humanity, se encuentra en el reino
del Espíritu. It is found in the kingdom of the Spirit. Allí se encuentran todas las respuestas claves de la vida. Right there is found all the answers of life, En ningún otro lugar. not in other place. Y no estoy espiritualizando todas las And I'm cosas, not spiritualizing all things, pero la vida del hombre solo tiene completo desarrollo en el reino del Espíritu. but the life of man only has complete development in the kingdom of the Spirit. Allí, Right there en la única parte del hombre is the only place of man que es diseñada para que él pueda conocer y tocar a Dios. that is designed for him to know and touch God. Este reino espiritual solo tiene una puerta. This spiritual kingdom only has one door. Algunos ignorantemente piensan que a ese reino Some, in an ignorant way, think that this kingdom se puede entrar por otros medios, you can enter through other means, como la meditación, like meditation la santería, or witchcraft, el ocultismo, occultism, el naturalismo, naturalism, la nueva era the New Age, o las diferentes or religiones. different religions. Algunos piensan que pueden acceder a ese reino del espíritu Some things that they can access the kingdom of the Spirit a través de cualquiera de esas puertas, through any of these doors. pero se equivocan de extremo a extremo, But they are wrong from stream to a stream. porque esas puertas falsas Because these false doors, lo único que hacen es empeorar la limitación y la desorientación del hombre. the only thing that they do is to worsen the limitation and disorientation of man. Como dice la escritura, Just like the scripture says. queriendo hacerse sabios se hicieron necios. So wanting to be wise, they made themselves fools. Y toda necedad trae consecuencias. And all fullness brings consequences. Así que vemos que cualquier otra puerta lo único que hace es empeorar la situación del hombre. So we see that all the other doors, the only thing that they do is to worsen all areas of man. La única puerta para el reino espiritual The only door for the spiritual kingdom es Cristo. is Christ. Y quiero que veamos lo que Pablo dice al respecto en 1 de Corintios 1 del 22 al 25. And I want all of us to see what Paul says in 1 Corinthians chapter 1, 22 al 25. verses 22 to 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, recordemos que Corintio era una ciudad griega. So let's remember that Corinth was a Greek city. Sus habitantes, como buenos griegos, Its people, like good Greeks, eran grandes admiradores de la sabiduría humana. they were like very admirers of the human wisdom. Todos los grandes pensadores del tiempo tuvieron su origen en Grecia. So all these great thinkers of those times had their origins in Greece. Todos hemos escuchado de Sócrates, We have heard of Socrates, Platón, Plato, Aristóteles Aristotle, y muchos otros and many others que brillaron por la capacidad única de su razonamiento. that shine by their unique capacity of their reasoning. Razonamiento que es rara vez igualado en los siglos posteriores. Reasoning that is really equal in the later centuries. Y aquí a ellos les habla Pablo, And here, Paul is speaking to them, un hombre igualmente capaz y brillante. a man that is equally capable. Pablo era un erudito, He was a scholar. era un gran He pensador. was a great thinker. Fue capaz de citarle a todos sus poetas griegos en el Areópago. ¿Lo He recuerdan? was able to quote to these great poets in the Areopagos. Conocía las filosofías
y los filósofos de la época. He knew the philosophy and the philosophers of that era. Pablo, un hombre con un intelecto muy brillante, He had a great intellect, a very una- brilliant one. con una de esas mentes privilegiadas de primera fila. Those are our privileged mind of first class. Y preste atención cómo le escribe a los Corintios. And let's pay attention how he described the Corinthians here. Y tenga en mente que todos ellos están sumergidos en unas aguas de sabiduría humana. And let's keep in mind that all of these men were submerged in a great wisdom, human wisdom. Vamos al capítulo 2, versículos 1 al 5. So let's go to 1 Corinthians chapter 2, verses 1 to 5. Le dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, Pablo reduce todas las respuestas de la vida So Paul reduced all the answers of life en ese reino que les está predicando, in this kingdom that he is preaching, cuya única puerta es Cristo. which the only door is Christ. Pablo le señala en esta carta a los Corintios So Paul's points in this letter to the Corinthians la incapacidad de la sabiduría humana para abordar los problemas del corazón. the incapacity of the human wisdom to tackle the problems of the heart, Sea cual sea el problema. whichever it is the problem. Y le invito a que usted estudie y lea el primer capítulo de And I Corintios, invite you to study the first chapter of Corinthians, porque todo esto lo está diciendo ahí. because all of this he is saying it here. Por eso Pablo le dice que para venir a ellos, So that's why Paul says that for them to come to them, él ha dejado toda su capacidad humana. he has left all his human capacity. No utilizó ninguna filosofía, He didn't use any philosophy, ni siquiera la ciencia, not even science, ni la lógica de la mente. or the logic of the mind. Miremos el versículo del 18 al 21. So let's look in that same chapter, verses 18 to 21 Del capítulo anterior. of the first chapter, chapter 1. Mire lo que él dice. Let's see what he says. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que salva, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, el primer inconveniente que tiene la sabiduría humana Look, the first inconvenience that has the human wisdom es que la sabiduría humana no puede conocer a Dios. that the human wisdom cannot know God, Quien rige el reino del Espíritu. who is the one that rules the kingdom of the Spirit. No se puede conocer a Dios a través de la sabiduría o el conocimiento humano. You cannot know God through the human wisdom of the human knowledge. Pablo está diciendo que la sabiduría de los hombres es muy estrecha. Paul is saying right here that the human wisdom is very narrow. No alcanza, It doesn't reach. es limitada. It's limitless. ¿Por qué? Why? La Biblia es clara. The Bible is clear. Nos enseña que todos los hombres tenemos una misma conformación, It teaches us that all men has the same conformation, que es algo que la ciencia reconoce. which is one thing that science recognizes. Todos somos tripartitos. We all are tripartite. ¿Qué quiere decir tripartitos? What is this word mean? Que tenemos That we have spirit, soul, and body.
espíritu, alma y cuerpo. Spirit, soul, and body. Dígale al que está al lado, hola tripartito. Say the person next to you, hello, tripartite. Tripartito, no más. Tripartite. Nothing Ni, else. ni tripepelión, ni nada de eso. Or that thing. Todos tenemos espíritu, alma y cuerpo. We all have a spirit, soul, and body. Diga, espíritu, Say spirit, alma soul, y cuerpo. and body. La ciencia lo reconoce. The science recognize this. Cada una de estas áreas cumple una función vital en el hombre. Every of these areas fulfill a vital function in man. Pero también son áreas completamente But separadas. at the same time, there are areas that are completely separated. La vida tuya, la vida mía, navega en esos tres mundos. Your life, my life, navigates in these three worlds. Se lo explico. I'll explain it to you. Nuestro cuerpo Our body, nos abre la puerta al mundo de la materia. it opens the door of the world of matter. Vemos, We see, oímos sonidos, we listen to sounds, tocamos, we touch, sentimos el viento en nuestro cuerpo, we feel the wind in our bodies, podemos oler we Lo can bello. smell what is beautiful, lo delicioso, the deliciousness, como también lo feo y lo espantoso. and also what is ugly and terrifying. Por eso es que usted con facilidad sabe quién no se ha bañado. That's why you know easily who didn't take a bath. No se necesita discernimiento espiritual. You don't need a spiritual discernment for that. Basta con usar su naricita para que Only usted for se you dé to cuenta. use your nose for you to realize who didn't take a bath. ¿Lo ve? You see? No se necesita pensar mucho para saber si un hombre huele feo o huele bien. You don't need to think a lot for you to know if a man smells good or not. Comemos, We eat, bebemos we drink, y exploramos todo por medio del cuerpo. and we explore everything through our body. Ese es el reino de la materia. This is the kingdom of matter. En ese mismo reino In this same kingdom, tenemos el mundo de la mente, we have the world of the mind, el mundo de la lógica. the world of logic. Y para eso tenemos la puerta del alma, And for that, we have the door of the soul, con sede en la mente. but based on in the mind. La mente, el alma, que nos ayuda en la capacidad intelectual, The mind, the soul that help us with the intellectual capacity, donde se guardan y se distribuyen todos los archivos que vamos acumulando desde que nacemos. where all the older archives are saved and distributed since the day we were born. En el alma se encuentran las emociones, In the soul, you can find the emotions, la capacidad de sentir, the capacity of feel, de responder, to respond, de elegir, to choose, de opinar. to give your opinion. El alma es que nos da características propias y únicas. The soul is the one that give us what I'm sorry. Características propias y únicas. That give us our own characteristics that which are unique. Que nos distinguen a los unos de los That otros. distinguish us from one another. Este reino, This kingdom, o en este reino, or in this kingdom, exploramos la vida humana que nos rodea. we explore the human life that surrounds us. ¿Cómo? How? La música, The music, el gobierno, the government, la ciencia, science, la literatura, literature, la política, politics, las artes. arts. Aquí es donde tenemos en la mente, en este reino, tenemos la capacidad de retroceder hasta el pasado. In this area, we have the ability to go back in the past. Un lugar que es muy visitado por las mujeres. A place that is very traveled by women. Retroceden al pasado They go way back to the past para sacarlo todo en el presente to take it all in the present y seguir igual. and to keep it in the same. ¿Cierto? Mi esposa no es así. My wife De is verdad not que like no lo that. es. She's not like that. Truly, she is not like that. Yo sí. Aquí, en ese reino es donde se disfruta la belleza, And this kingdom is where you enjoy the beauty, donde se disfruta la armonía where y el orden where you enjoy the harmony and order en el alma. in the soul. Allí también tenemos la religión.
Right there, also we have the religion, Es decir, las opiniones que tenemos de Dios. the opinions that we have from God. Si Dios existe, no existe. If God exists or He doesn't, Si Dios es bueno, no es if bueno. He's good or He's not. Toda clase de pensamiento que nos conduce está aquí en el alma, All ways of thinking are guide us are here in the soul, en el reino de la mente, en el In the- reino del alma. in the kingdom of the soul and the mind. Pero estos dos reinos que tienen libre acceso But these two kingdoms that has free access a través del cuerpo y a través del alma, through the body and the soul tienen una gran debilidad que es fatal, has a great weakness which is fatal, por la que el hombre nunca puede encontrar respuestas definitivas a sus problemas. which man can never find definite answers to his problems. ¿Cómo así? How do you so? Mire, tenemos la capacidad de construir automóviles de última tecnología. We have the capacity to build vehicles with the latest technology, Y aún así no sabemos cómo preparar al conductor para que sea perfecto. and even though with all this technology that this vehicle has, we are not able to prepare the driver to be perfect. Y así no terminar como siempre, And in that way, do not end like always con un invento hecho chatarra. with an innovation that is a junk. Si lo piensa bien, If you think it good, very well, eso es lo que busca la tecnología, this is what technology looks for. evitar la falla de los hombres. To avoid the fail of men. Cada vez inventamos algo mejor con el fin de solucionar al hombre. Every time we come with new creations to solve the failures of men, Que parece no tener solución. which we can think that it doesn't have a solution. Personas que son muy buenas para mirar, People that are very good to look, pero son perversas para parquear. but are very perverse to park. Ya le tienen la solución. They have their solution. Se baja del carro y el carro solo se parquea. So they get out from the car and the car itself parks itself. Siempre buscando solucionar los errores que no pueden suplir los humanos. Always looking to resolve the problems that man cannot resolve. Ahora ya tenemos la última tecnología que se está trabajando, Right now we have the latest technology that they are working on. que apunta a tener humanos superdotados, That aim is to have humans that are gifted, los superhumanos. as super gifted. No es un sueño, It's not a dream, ya es un hecho. it's a fact. Se está trabajando en ello. They're working right now in that. No es ficción. It's not fiction. Tenemos a los grandes invirtiendo todo para desarrollar bebés con genes perfectos. We have the great ones developing babies with the perfect genes. Es un hecho del que aún pocos hablan. It's a fact that many or people, very little people talk about. Hace 2 semanas leía en un artículo del New York Times 2 weeks ago, I was reading an article from the New York Times, un artículo que está divulgando este hecho. an article that is talking about this fact. En Silicon Valley In Silicon Valley, se está desarrollando el trabajo de la selección genética para los bebés, they are working in the genetic selection for babies, para que se desarrollen incluso fuera de un útero humano. so for them even to develop outside of a human womb Con muchos beneficios, with many benefits, según ellos, according to them. como la creación de bebés para parejas que no pueden concebir un bebé, Like for the creation of a baby for couples that are not able to have a baby, como por ejemplo Like, las for parejas example, del mismo sexo, the couples from same sex. a lo que ya le tienen por nombre el bebé gay. Like they have already a name for that baby, which is the gay baby. Se están formando bebés con la capacidad
de no enfermarse nunca. They are working with babies that will be able for never to get sick, E incluso envejecer de la forma como todo el mundo envejece. or even to get old in the normal way that all of us does. Todo esto se pinta como muy científico y de alto beneficio. All of this, you can see it as a very scientific way. Y como en este artículo hablan de que las regulaciones aquí en Estados Unidos para esto son altas, And in that article, they say that even here in the United States, all the regulations are very high. y por ética se limitan a todos los estudios que tienen que ver con humanos. And by ethics, all the studies that are from humans are limited. Entonces todo lo que no se puede aquí se ha trasladado a los países árabes porque ya las regulaciones permiten. So everything that cannot be done here, they are transferring this works to Arabian countries where it is allowed. Ya lo denunció un periódico que no es cristiano. Already denounced by a newspaper that is not Christian. Allá lo están pudiendo desarrollar. Right there in those countries, they are able to develop this. Esto sin que contemos a China cuántas cosas ellos hacen e inventan. And this without counting China, because they build and create a lot of things. Pero aquí en la élite mundial But here in this elite world elite, ¿saben quién está liderando estos proyectos? do you know who is leading in this project? Uno de los más reconocidos en este campo The most recognized in this field es Sam Altman, is Sam Altman, la superestrella de la inteligencia the artificial, superstar of the AI, creador del chat GPT. creator of ChatGPT, Y ahorita muchos cristianos acuden con él. which A él. many Christians go to it. Quien ha revolucionado el concepto de la tecnología y la inteligencia Who artificial. has comes with a great concept about technology and intelligence. Este hombre hace poco se casó con su pareja que es otro hombre. This man not long ago got married with his partner, which is another man, En una ceremonia judía, in a Jewish ceremony, porque es judío, because he's Jew. es millonario He's millionaire y es brillante, and he's brilliant, muy innovador. very innovator. Muchos lo clasifican a él y lo admiran Many classify him and admire him como una de las mentes más brillantes de esta época. like the most brilliant mind of this era. Y lo señalan como uno que puede traer la solución de los problemas a toda acción que tenemos los hombres. And they point him as one of the greatest men that can bring solutions to all the problems that man has. Estos son los hombres, These are men, siempre enfocados en superar sus propios límites, always focus on to overcome their own limits, ignorando algo fundamental, ignoring something that is very fundamental, su incapacidad del ser. their incapacity of the being. Le pregunto, I ask you, ¿podrá un bebé nacer por fuera de un útero ser verdaderamente feliz? can a baby that is born outside from a womb can be truly happy? ¿Podrá un cuerpo sin ver enfermedad o vejez, Can a body that doesn't see sickness or gets old, escogido de antemano para que tenga los mejores genes, chosen from long time ago to have the best genes y nunca sufrir el deterioro de la vida, and never suffer the deterioration of life? logrará ese ser estar en paz consigo mismo Can that being be in peace with himself? y ser completamente feliz? Be completely full, happy? ¿Será que ese nuevo bebé nunca deseará morir? Could be that this baby will never long or desire to die? ¿Será que estamos frente a la respuesta de todos los limitantes que tienen los hombres? Will be like in front of all the limitants that man has faced? Sin duda no. Without a doubt, no.
Nadie sabe a ciencia cierta lo que puede suceder con todo esto que se está haciendo. Nobody knows for sure that what is happening with all of this that is going on. Sencillamente porque nadie es dueño de la vida. Simply because no one is the owner of the life. Y por ende nadie sabe vivirla de manera completa, And no one's not how to live it complete, excepto except aquel que la creó, the one who created, en quien está todos los conceptos de la vida humana. in which all the concept of life lies in him. Y aquí es donde ese reino espiritual se convierte en el todo. And it's right here where this spiritual kingdom turns on into everything. Ese reino que es inaccesible para los hombres. This kingdom that is inaccessible for men, Porque la única puerta because the only door es Cristo. is Christ. Diga, la única puerta es Cristo. Say the only door is Christ. Vayamos y miremos lo que sigue diciendo Pablo en 2 de Corintios 6, versículos del 6 al 8. Capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Corintios 2, versículos del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está Cristo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo señala que el conflicto de la sabiduría de los hombres, Paul points at all the conflict of the wisdom of men, que todos tus conflictos y los míos, that all your conflicts and mine, perdón, mi hermana. Perdón. Existe una sabiduría oculta a los ojos del reino de los hombres. there's an hidden wisdom that says to the human eye. Thank you. Hay una sabiduría que no es alcanzable para los hombres. There's a wisdom that is not reachable for men. Y esa sabiduría es el todo de la humanidad. And that wisdom is the everything for humanity. Pero el hombre en su orgullo y en su soberbia But man in his prideful and arrogance no la puede ni alcanzar ni comprender. can reach it or comprehend it. Por eso carece siempre de todo lo que él busca y no sabe. That's why he lacks always of everything that he seeks. Solo mantiene de un lío a otro sin poder salir de sus propios círculos. He goes from one mess to another, so without he's been able to get from it. Círculos de contradicciones, Circles of contradictions, cometiendo cada vez errores y errores y errores más elevados. going through mistakes and mistakes very higher every time. Errores más trágicos y atroces. Tragics and awful mistakes. Y Pablo habla de los gobernantes de este siglo. And Paul speaks about the governments of this century. ¿Quiénes son? Which are Todos los which are líderes. this? All the leaders, Los filósofos, the philosophers, los creadores, creators, los pensadores, thinkers, los altruistas, altruists, inteligentes, intelligence, filántropos, philanthropists, inversores, investors, lo que sea, whatever it is. que se enorgullecen de reconocer las mentes brillantes, They're very proud to recognize the brilliant minds. se enorgullecen de reconocer la grandeza de la mente en los hombres. They get very proud to recognize the greatness of the human mind. Dice que en su vanidad son ciegos, It says that in their vanity they are blind, sordos y deaf, torpes. and clumsy. Que cuando se les presenta la verdad de la vida encarnada, That when it's presented the incarnated truth, la verdad que ellos están buscando, the truth that they are seeking, gritan
crucifíquenla. They yell, crucified it. No nos sirve. It doesn't work for us. No lo queremos. We don't want him. Estoy buscando por mi parte. I'm looking for my by my own ways. Mire, y este error que ellos cometen And this mistake that they commit es el mismo que lleva a todos a vivir vidas sin sentido. is the same that take us all of us to live lives without a purpose. Y es el mismo error fatal And it's the same fatal mistake por el cual un hombre no logra entender a su esposa like, for example, a man cannot comprehend his wife, y una madre no logra entender a sus hijos. and a mother cannot understand her children. Y ese mismo error fatal que cometen todos los grandes de las naciones It's the same mistake that all the great people from nations. es el mismo error por el cual un joven corre hacia su propio deterioro. It's the same error of what a young man runs through for his own spoilish, En busca de la felicidad. seeking happiness. Es el mismo error It's the same mistake por el que todos en ocasiones caminamos en círculos, because all of us, in some kind of ways, we walk in circles, tratando de agarrarnos nuestra propia espalda. trying to reach our own backs. Ningún hombre puede enfrentar los problemas esenciales de su vida No man can face their own essential problems porque no tiene el poder para ese ámbito espiritual. because he doesn't have that power in that spiritual area. Todo hombre es demasiado orgulloso, Every man is very prideful, egoísta, selfish, egocéntrico egocentric, y pecador para lograr llegar a ese lugar. and sinner to be able to reach that place. Y miremos lo que dice Pablo aquí en el capítulo 2, el verso 14. And let's see what it says Paul in 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí Pablo está señalando el problema. So Paul here is pointing the problem. La sabiduría humana es estéril para producir soluciones de su propia vida. The human wisdom is sterile to produce solutions for its own life. No tienes la forma de producir las soluciones a lo que necesita tu mente. You don't have the solution to produce that solution for what your mind is you have in your mind. No eres capaz You are not capable porque naturalmente está privado de todo lo que Dios es. because naturally you are deprived of everything that what God is. Naturalmente está privado de todo lo que Dios tiene preparado para él. Naturally you are deprived of everything that God has prepared for you. El hombre no puede alcanzar los dones del Espíritu de Dios a través de su propia fuerza. Man cannot reach the gift of the Spirit of God by his own strength Porque Dios es solo el que tiene el secreto de la vida. because only God has the secret of life. Y de él provienen las cosas que hacen vivible tu vida y mi vida. And from him comes all the things that are that work for our life. Esa es la dádiva de Dios que Pablo le habla a los romanos en Romanos 6. That's the gift that God speaks. That's the gift of God that Paul speaks to in Romans 6. Es decir, en ese reino It's to say in that kingdom es donde están los secretos de nuestra vida is where all the secrets of our life is, y la de toda vida, and all lives, de toda la humanidad. and the whole humanity. En ese reino está la vida tal cual como Él la concibió. In that kingdom, there's the life the way that He conceived it. En ese reino están los secretos que Dios puso para que tú vivieras. In that kingdom are the secrets that He placed over there for you to live. En ese lugar están todos los diseños que fueron formados en el día en que Él te dio la vida. In that place are all the design that He gave you the day that you were born.
es en ese reino. is in that kingdom. No se logra ni con tus lágrimas ni con tu esfuerzo. You cannot achieve it with your tears or your effort. No se logra con tu inteligencia ni con tu intelecto. You cannot achieve it with your intellect or intelligence. Lo único que buscarás es caminar en círculos como un perro buscando morderse la The only cola. thing that you're going to achieve is to walk in circles just like a dog chasing his tail. La falta de ese reino The lack of this kingdom es evidente en todo lo que vemos hoy en la tierra. is evident in everything that we see on earth. El hombre es incapaz de aferrarse a lo que Dios desea darle. Man is incapable to cling in whatever God wants to give to him. Está escrito en Juan 10:10. It's written in John 10:10. ¿Qué dice? It Yo he says, venido I have come para que tengan vida for you to have life y vida en and abundancia. life in abundant. Pero sin él es imposible para el hombre recibir esa vida. But without him, it's impossible for man to receive that life. Muchos hombres en su propia sabiduría Many men, in their own wisdom, hemos transformado la vida abundante en lo que nosotros pensamos que es la vida abundante. we have transformed our way of thinking that abundant life is what is abundant for us. Porque no queremos de su reino, Because we don't want from his kingdom, queremos de nuestro reino, we want from our de kingdom, nuestras sensaciones, of our sensations, de nuestros deseos, of our de desires, nuestros caminos, of our ways, de lo que yo quiero. of what I want. Por eso ni a mi papá ni a mi mamá le hago un caso. That's why I don't pay attention to what my mom or dad says. Porque se trata de lo que yo quiero, Because it's about of what I want, no de lo que tú quieres. of what you want. Intentamos, We try, pero parece que no logramos. but it seems that we don't achieve it. Logramos grandes cosas We achieve a lot of things, y al final llegamos vacíos. but at the end we are empty. Algo hace falta. Something is missing. El hombre no puede recibir la vida abundante que Jesús vino a dar. Men cannot receive the abundant life that Jesus came to give. Porque en su ignorancia y en su soberbia Because in their ignorance and arrogance, la desprecian. they despise it. Juan 4 lo dice claramente. John 1:4 says it clearly. En él estaba la vida, In him was the life. pero los hombres desecharon la vida But man discarded porque amaron más las tinieblas que la luz. because they love more darkness than the light. Juan 3:19. John 3:19. Por eso no ven, That's why they don't see. aunque se llamen cristianos. Even they call themselves Christians, Por eso no ven. that's why they cannot see. Dígale a la persona que está al lado Tell the person that see you lo que dice la palabra. what the Bible says. Que no te suceda That doesn't happen to you. que la luz que hay en ti That the light that is within you sean tinieblas. be darkness. Y miremos lo que dice Pablo en 1 de Corintios 2 del 9 al 10. And let's see what Paul says in 1 of Corinthians chapter 2 verses 9 to 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántas cosas escudriña el Espíritu de Dios? How many things the Spirit of the Lord seeks? ¿Cuántas? How many? Todas. Everything. Y dice, aún. And it says even Lo profundo de Dios. what is deep of God. Pablo les nombra a ellos sus dos reinos. Paul is mentioning their two kingdoms. Mire cómo se los nombra. Look how he mentions them. Vio, oyó y razonó. Saw, heard, reasoned. Les está nombrando los dos reinos de los hombres. He's mentioning here the two kingdoms of men. El ojo, el oído y la capacidad de razonamiento. The eye, the ear, and the capacity of reasoning. Y les está diciendo, todo eso And tiene he's saying límites. all of this has limit.
Y no los pueden recibir porque no tienen la capacidad para ello. And you cannot receive it because you don't have capacity for it. Por eso, That's why para el hombre natural eso es locura. for the natural man, it's craziness. ¿Cuál puerta? Which door? ¿Dónde hay puerta? Where is the door? No la veo. I don't see it. Y más adelante nos da Pablo la solución. And if you keep reading, he gives the solution to this. Miremos el versículo 15. Let's look verse 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire, él dice, el hombre enseñado por Dios. So he says over here that the man that is taught by God, Ese es el hombre espiritual. that's the spiritual man. El hombre espiritual no es el que, no. The spiritual man is not the one that who meditates O viene a la iglesia todos los domingos. No. or that comes every Sunday to church. Eso produce la vida espiritual. That produces the spiritual life El que tú desees buscar al Señor that constantemente. you desire constantly to desire Pero him. usted puede venir aquí todos los domingos y aún así no ser espiritual. But you can come every Sunday over here, but that doesn't make you to be a spiritual man. Te puede predicar aquí, cantar aquí hermosísimo y no ser nada espiritual. You can sing over here or preach every Sunday, and even though you are not nothing out of a spiritual, Porque el hombre espiritual es el que es enseñado por Dios. because the spiritual man is the one that is taught by God. Ese es cuyo su espíritu ha sido vivificado por Cristo. Man is the one that his spirit has been revived by Jesus Christ. Ese es el que vive instruido por el Espíritu Is the Santo. one that it lives instructed by the Holy Spirit. Por eso él tiene la capacidad de examinar, es decir, de juzgar. That's why this man, the spiritual man, has the capacity to examine Todas las cosas. all things or judge all things. ¿Por qué? Why? ¿Por qué es cristiano? Because he is a Christian? No, No. porque tiene la libertad de acceder al reino espiritual, Because he has the freedom to access the spiritual kingdom. porque es enseñado por Dios, Because he's taught by God. porque él depende de la vida de Cristo, Because, ya no de la suya. because he depends of the light of Christ, not by his own. En el Espíritu de Dios In the Spirit of God, está capacitado para indagar con provecho y con precisión he is empowered to inquire with benefit and precision cualquier ámbito del conocimiento humano, whichever human knowledge can exist. porque en ese hombre o esa mujer yace la mente de Cristo. Because in that man or woman lies this the Spirit of Christ. Y ese hombre se da cuenta And that man realized que cuando intenta con su propia mente, that when he tries with his own mind, le va bien mal. it goes very bad. Se encuentra de nuevo con todos los limitantes de los cuales los hombres huyen sin poder So escapar. he faced again all these limitants that all men run away from without able to escape from them. Diga la mente de Cristo. Say the mind of Christ. ¿Dónde está la mente de Cristo? Where is the mind of Christ? En su palabra. In his word. Esa palabra le da capacidad del ser That word gives you the capacity of the being y le da capacidad de vivir. and gives you the capacity of live. Esa capacidad le hace entendido para vivir los desafíos de la vida. So this capacity make you understandable for all the challenges of the life Porque sabe que depende de la gracia de Dios para todo. because know that he depends from the grace of God for everything. Y es por eso que todo le va bien. And that's why that everything goes well for him. No porque, ay, es que puede pensar. It's not because No es porque puede pensar. no, it's not because he can think well, Porque todos aquí pensamos. because all of us here think, ¿Sí o no? right? Y muchas veces tomamos decisiones que nos van muy mal. And sometimes we take decisions that take us to a wrong way. Así que no se trata de cómo pensamos. So it's not about the way that we think. ¿Por qué le va bien? Why it goes well for this man? Porque ahora la mente de Cristo piensa por él. Because now the mind of Christ thinks for him. Por eso puede cambiar. That's why he's able to change. Y porque Cristo piensa por él, su vida se nivela
y crece a la perfección. And because Christ thinks for him, his life's level and grows. Diga, porque Cristo piensa por él. Say, because Christ thinks for him. Obviamente, este hombre pasa, o este hombre o esta mujer pasa por el proceso de aprendizaje. Obviously, this man or woman goes through the process of learning. No es algo mágico. It's not En magic. el nombre de Jesús me pongo en la mente de Cristo. No, In the name of Jesus, I put the mind of Christ. esto no funciona así. It doesn't work like that. Necesita aprender. You need to learn. Cuando come la palabra y la vive, When you eat the word and you leave it a través de los desafíos diarios de la vida, through the challenges of life, Dios empieza a enseñarle qué hace y qué no hace. God starts to teach it what to do and what to not to do. Ese hombre That man se vuelve efectivo makes himself effective porque comienza a eliminar el error que yace en su corazón. because he starts to eliminate the error that lies in his heart. ¿Por qué? Why? Porque en él se está creando un nuevo corazón creado por Dios, Because in him is created a new heart created by God, según su justicia according y su verdad. to his justice and truth. Y esto que le estoy diciendo no nos hace And antiintelectuales. this what I'm mentioning to you, it doesn't make us anti-intellectuals. Como que no podemos ni estudiar ni tampoco debemos pensar. Like we cannot think or study. No, pues ya ni para qué pienso, porque Cristo es el que tiene que pensar. No, so why am I wasting my time of thinking? Because Christ is the one that needs to do it. De eso no se trata. It's not about that. Se trata que todo lo que aprende It's about that everything that you learned ya no compite en contra de does Dios, not compete against God. porque ese hombre y esa mujer está regido por Dios. Because that man or woman is ruled by God. Y todo lo que aprende en su vida le sirve para encaminarse al Señor. And everything that this person learns in his life works for him to enroute himself to God. Y lo primero que empieza a florecer en ese hombre y And en the esa first mujer thing that starts to flourish in this man or woman es el temor a Dios. is the fear of God. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. And the Bible teaches us that the beginning of the wisdom is the fear of God. Le traza el camino correcto. It creates the perfect path for you. Yo no vivo en esto, I don't live in this porque Dios no ama esto. because God doesn't love this. Yo no puedo pensar en esto. I cannot think about this. Yo no puedo hacer esto. I cannot do this. Tengo esta situación. I have the circumstance. ¿Cómo debo actuar? How should I react about it? Oh, yo era así. Oh, I was like that. Pero la palabra me dice que yo ya no soy así. But the Bible teaches me that I'm not longer like that. Señor, necesito que tu mente brille en mí. Lord, I need that your mind shines in me. Eso es temor. That is fear. Temor a hacer lo que Dios no ha dicho que no debemos hacer. Fear to do what God has said not for us to do. Y por eso ese hombre y esa mujer comienzan a avanzar confiadamente y en victoria. And that's why this man or woman start to advance in victory. Porque ya no es su mente, Because it's no longer their mind. ya no es su pensamiento caído y altivo. It's no longer their fallen or proud way of thinking. Ha pasado del límite a la It victoria. has go from the limitless to the victory. Por eso es que dice que el espiritual juzga todas las cosas, That's why it says as a spiritual man, judge all things. pero no es juzgado por But he nadie. cannot be judged by anyone. ¿Cómo así? How is so? ¿El espiritual acaso entonces es infalible? So the spiritual one is infallible. ¿El espiritual nunca se equivoca? So the spiritual never makes mistakes. No. No, Él sabe que se puede equivocar, he knows that he can make mistakes, pero él es guiado por el Espíritu de Cristo. but he is guided by the Spirit of Christ. Y el Espíritu de Cristo sí es infalible. And the Spirit of Christ indeed is infallible. Ese tiene el entendimiento correcto para no errar. He has the correct way of thinking for us not to make a mistake. El hombre
the man, la mujer, the woman, el joven, the young man, el anciano, el niño, the old man, the child, que son nacidos y guiados por el Espíritu del Señor. that are guided and born through the Spirit of the Lord, Ellos son capaces de comprender los secretos de la vida they are capable to comprehend the secrets of the life. y pueden lograr vivir tal cual como Dios diseñó su vida para que viviera. And they can live and achieve exactly as God designed for them to live. Es el Espíritu de Dios quien capacita al hombre para poder vivir. It's the Spirit of God that trains men for them to be able to live. Y le invito a que terminemos leyendo el capítulo 2, los versos 10 al 11. And I invite you for us to finish reading chapter 2, verses 10 to 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios es la única y verdadera realidad de la vida. God is the unique and true reality of life. Escúcheme esto. Listen to this. A todos se nos dio esta vida para que conociéramos a Dios. To all of us, we were given this life for us to know God. A ti y a mí se nos ha permitido estar hasta el día de hoy en esta tierra It has been allowed to all of us to be until today on this earth para poder hallar la vida. for us to be able to seek the life. Él es la razón detrás de todas las cosas que vivimos, He is the reason of all the things that we live on, sean buenas o malas. be good or bad. Él está detrás de toda circunstancia que vivimos. He is behind all circumstances that we go through. La vida de los hombres gira en torno al plan de Dios. The life of man revolves around the plan of God. Esta tierra gira en torno a los tiempos y al plan de Dios. This earth revolves around the times and plans of God. Y si usted y yo logramos entender esto, And if you and I are going to be able to understand this, vamos a saber que no hay un conocimiento más importante para nosotros we're going to learn that there is no greater knowledge for us en nuestra vida, in our lives, en el diario vivir, in a daily life, que los pensamientos de Dios. that the thoughts of God. Del pensamiento de Dios fluye tu vida. That from the thoughts of God flows your life. Del pensamiento de Dios fluye la vida de los hombres. From the thoughts of God flows the life of man. Y el que camina en los pensamientos de Dios, And the one who walks in the thoughts of God camina en la vida. walks in life. Es transformado. Is transformed, Es libre del is temor. free of fear. ¿Por qué es libre del temor? Why is free of fear? Porque comprende que Dios tiene un control perfecto de todos los asuntos. Because he comprehends that God has a perfect control of all affairs. Ese ve el cumplimiento de Dios en todo lo que ve. He sees the complete fulfillment of everything that he sees. Puede discernir que hay un propósito eterno de Dios llamando a su puerta. He can discern that there is an eternal purpose from God knocking his door. Y no se rinde. And he doesn't give up. Porque Él ha comprendido que su avanzar es de gloria en gloria y de poder en poder. And he has comprehended that he goes from glory to glory and to power to power. Ese hombre, esa mujer ya no anda deprisa, That man or this woman is not in a hurry, como afanado y turbado. like eager or troubled, Porque se ha dado cuenta que la mayoría de los errores que se cometen en la Biblia because this person has realized that the biggest mistake that we can find in the Bible fueron cometidos por personas que tuvieron prisa. were committed by people that were in a hurry.
Así que se transforma por el Espíritu y sabe avanzar y esperar. So this person is able to transform in the spirit and is able and knows how to advance and wait. Aprende a tener tiempo, He learns to have time a vivir vida tranquila. to live an easy and calm life. Porque ahora todas sus prioridades cambiaron de orden. Because now all his priorities change their orders. Sabe que Dios es lo primero y siempre lo demás tomará lugar. And he knows that the first thing is that God and the rest will take its place. Se enfoca y ya no se siente impotente, ni afanado, ni turbado. He focuses and he doesn't longer feels powerless or eager. Porque ese sabe que Dios está obrando en él. Because he knows that God is working within him. Hay algo que Dios está haciendo en mí a través de esto. God is working in me through this circumstance. ¿Y sabe dónde comienza esta vida? And do you know where this life starts? ¿Sabe dónde comienza el encuentro con esta puerta? Do you know where you can find the encounter with this door? Allí justo donde nos dificulta llegar Right there where it's difficult for us to reach. a la cruz diaria de Cristo. The daily cross of Christ. En el ejercicio de morir a nosotros mismos y nacer en Cristo a una nueva esperanza. In the exercise of us dying daily and to born into Christ in a new hope. Nace a través del vivir su palabra. It borns from us according to through his living his word, Y no solo vivir en nuestro pensamiento. and not only to live in our own thinkings. Aferrémonos a nuestros pensamientos If we clean in our thinkings, y seremos presa automáticamente de todos los limitantes que tienen los hombres. and we will be in a cell of all the men are locked in. Vivamos y aferrémonos en los pensamientos de Dios Let's live in the ways of thinkings of God, y usted comienza a vivir la vida abundante. and you will start to live the abundant life. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Because I know the thoughts that I have for you. Son pensamientos de bien, I de thoughts paz for good and peace, y no de mal. and not of evil. Si estás turbado es porque quieres. If you are troubled, it's because you want to be like that. Porque en mí está la vida. Because in me is life. Y en mí hay verdes pastos. And in me there is green pastures.